edificando, consolando, exhortando a cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes, Señor amado. Que la bendición tuya permanezca en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Hagan el esfuerzo, hermanos, si se sientan. Bendito sea nuestro Dios. Y saludamos también a todos los hermanos y amigos que nos ven, nos siguen a través de las redes sociales, como lo es el canal de YouTube o la página de Facebook, que estamos en vivo y en directo. Saludamos a todas aquellas personas que nos ven, nos escuchan allí a la distancia. Queremos también que nos dejen sus comentarios para mejorar en algunas áreas, que nos escriban sus peticiones, motivos de oración. Aquí hay una iglesia que les saluda también. ¿Cuánto les saludamos? A todos los hermanos, amigos. Estamos dando inicio, estamos iniciando. Allí tenemos ya un poquito más de 2000 personas que están suscritas a la página de Facebook. En el canal de YouTube ya hay un poco más de 800. Y ahí vamos, hermano. La idea es mejorar cada día y transmitir las buenas nuevas de salvación. Transmitir mensajes que infunden valores y principios a la familia, a la sociedad. Se necesitan personas que prediquen, que lleven el mensaje, las buenas nuevas al mundo entero. Y este es un medio muy adecuado para hacerlo. Por eso bendecimos a aquellas personas que nos ven de una u otra manera. Hoy queremos hablar un tema, o seguir más bien la línea de un tema que estamos tratando los domingos. Pero no sin antes queremos hacer como una pequeña sugerencia, especialmente a la iglesia local. Y es que si usted tiene un celular ahí, hermanos, de pronto le va a timbrar ahora más tarde, entonces procure apagarlo o ponerlo en modo de vuelo, en modo de avión, ¿cómo dice avión? En modo de avión, para que, si usted tiene la Biblia ahí, para que nadie lo interrumpa, hermano. Quiero que usted esté ahí quietico, hermano, no me voy a demorar mucho, sé que el calor es bastante, pero no nos vamos a demorar mucho. Pero usted esté quietico, porque qué malo es que usted de pronto está concentrado, hermanos, en el mensaje, y que otro llegue y se le siente ahí y esté levantándose y camine para allá, camine para acá. Es incómodo. Tenemos que aprender a tener disciplina en la casa del Señor. El tema entonces que hemos tratado, hermanos, es los que no se dejan mover. Y hablamos un poco acerca del Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. Por eso estoy haciendo ese énfasis, hermano, que no se mueva tanto, para que no distraiga a las demás personas. Que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y encontramos personas, hermanos, que fueron heridas, quizás fueron burladas, personas que fueron maltratadas, fueron difamadas, pero que no se dejaron mover por las circunstancias. Fueron perseguidas, fueron azotadas, pero no se dejaron mover por las circunstancias. El ejemplo de Enoc, que lo criticaron, difamaron, se burlaron de él, pero él le creyó a Dios y Dios cumplió el propósito en Noé. El ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes allí en Babilonia no se dejaron mover por las circunstancias y Dios los bendijo. Dios los guardó del fuego. Dios los guardó de la hora de la prueba. Dios cumplió su propósito en ellos. En el caso de Daniel, Daniel no quiso postrarse tampoco ante aquella imagen, hermanos, pero Dios se glorificó. Dios cumplió su propósito en él también. Entonces Dios lo guardó. En el caso de Pablo, hermanos, hoy quizás Pablo no tuvo riquezas aquí en la tierra, pero fue el gran apóstol Pablo, el que más escribió cartas, epístolas allí en el Nuevo Testamento. El gran evangelista, el gran misionero del Nuevo Testamento. Y por eso, gracias a esos mensajes, a esas cartas que él dejó, hermanos, la iglesia somos doctrinados, somos edificados a través de esa palabra. Estas personas no se dejaron mover por las circunstancias, las pruebas. Pablo fue azotado, fue herido, fue a la cárcel. Fue una persona que sufrió por el evangelio.
pero ahí se mantuvo íntegro y hoy podemos decir el gran apóstol San Pablo. Bendito sea el Señor. Hoy quiero hablar de otro personaje también, hermanos, que fue una persona íntegra, que fue una persona que Dios la usó de una manera muy especial. Y se trata de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y el tema para hoy queremos, bueno, el tema anterior era los que no se dejan mover, pero el tema para hoy es uno que no se dejó mover. Qué bueno encontrar en la iglesia esas personas que no se dejan mover por las circunstancias, no se dejan mover por el qué dirán, por la difamación, porque de pronto, como decía el hermano ahora en la palabra que leía allí en Zacarías, no se deja, así lo acusen falsamente, dice, pero bienaventurado. Amén. La palabra nos dice, hermanos, en el Salmo 14, hermanos, que estas personas son bienaventurados, son los que van a estar en la casa, en el monte de Sión, son los que van a permanecer allí. Así, hermanos, lo acusen injustamente, porque sabemos que siempre va a haber un acusador. Está de nuestro lado el Señor Jesús, que es el abogado, el que intercede por nosotros. Que cometimos una falta, que fallamos, porque no somos perfectos, somos imperfectos, hermano. Si fallamos en algo, entonces tenemos un abogado. Dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Claro, ahí está también el fiscal, Satanás, que el Señor le reprenda, para acusarnos delante de Dios. Pero, hermanos, lo más importante es que siempre vamos a tener ese buen abogado. Entonces, todos fallamos de una u otra manera, ¿verdad, hermanos? Pero no nos dejemos mover por las circunstancias. Quiero entrar en el tema, entonces, uno que no se deja mover. Y queremos hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue anunciado por los profetas. Antes de venir a esta tierra, ya había sido anunciado. 700 años antes de nacer, ya Juan lo había anunciado el profeta Isaías. Y quiero que miremos a manera de introducción algunos versículos que van a aparecer ahí en la pantalla. En Isaías 43, solamente vamos a leerlos así como abuelo de pájaro, como dijo alguien. Isaías 43, miren lo que dice la palabra del Señor. Voz que clama en el desierto. Está refiriéndose a Juan el Bautista. ¿Cuántos años atrás? Unos 700 años aproximadamente. Preparad el camino a Jehová. Enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Mire cómo se cumplió esta palabra en Mateo, allá en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿Cuántos años? 700 años atrás, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Está refiriéndose a Juan el Bautista. Este Juan el Bautista es un personaje muy importante, por eso hoy lo traigo a memoria en esta enseñanza. Hay varias evidencias allá en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Malaquías, en el capítulo, en el último capítulo en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, en el versículo 1, mire lo que dice. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. O sea, ¿está diciendo quién? Dios, o está diciendo más exactamente Jesús. Está diciendo, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual va a preparar mi camino. O sea que Juan el Bautista vino preparando el camino del Señor. Y allí en Mateo capítulo 11, bendito sea nuestro Dios, allí encontramos en el versículo 10:11, ¿qué dice? Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está refiriéndose a Juan el Bautista.
Ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento y mire cómo se ve el cumplimiento en el Nuevo. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Bendito sea nuestro Dios. Juan el Bautista, antes de nacer, ya era lleno del Espíritu Santo. Imagínense, ¿quién de nosotros? Nadie. Pero antes de nacer ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Cuando va María y lo visita, bueno, eso lo dejamos pendiente. Juan el Bautista fue quien bautizó al Señor Jesucristo. Qué privilegio, ¿verdad? Bautizar al Hijo de Dios. Ya sabemos la historia. Viene Jesús y Juan dice, no, pero ¿por qué yo tengo que bautizarlo? Y Jesús le dice, calla, así conviene, así está escrito. Y tuvo el privilegio de bautizar a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, como primer punto, hermanos, Juan nació como un milagro de Dios. ¿Por qué nació como un milagro de Dios? Sus padres, Zacarías era un sumo sacerdote, ya estaba de una edad avanzada. Su madre se llamó Elizabeth. Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, pero más sin embargo ellos oraron tanto tiempo para que naciera un hijo. Pero como ella era estéril, era imposible. Pero ellos no perdieron la fe, siguieron orando, siguieron clamando. Y después de muchos años, hubo un milagro. Ya Zacarías está anciano, ya es un abuelo, ya Elizabeth es una abuela. Pero hubo un milagro. Apareció el ángel y le dijo a Zacarías de la siguiente manera: he oído tu oración. ¿Cuál oración? La oración que había hecho mucho tiempo atrás. Pero mire cómo Dios no es sordo. En estos días hablamos de la oración de Daniel. Cómo Daniel dispuso su corazón, comenzó a buscar a Dios y dijo, no me voy a levantar hasta que haya respuesta de Dios. Y cuando aparece el ángel y le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, he oído tu oración. O sea que desde el primer día que usted y yo disponemos nuestro corazón acerca de cualquier cosa que pidamos aquí en la tierra, ya Dios tiene la respuesta. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es perseverar, mantenernos. Alguien está clamando, quizás por un hijo, ya lo tiene, pero se está perdiendo, se está desviando de los propósitos de Dios. Alguien está clamando por el cónyuge, porque está apartado, se quiere apartar. Pues Dios ya escuchó esa oración. Lo importante es que hagamos la oración. Alguien está clamando por una casa, Señor, provéeme una vivienda propia. Dios ya está escuchando esa oración. En el caso de Zacarías, Dios había escuchado esa oración mucho tiempo atrás. Entonces, Juan nació como un milagro de Dios. Usted y yo estamos aquí en esta mañana como un milagro de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en tiempos anteriores estábamos allá en la cantina, allá en el vicio, allá en el parque, esperando estas fiestas, hermanos, para regocijarnos, que supuestamente para deleitarnos, porque había un vacío en nuestro corazón y queríamos saciarlo, queríamos llenarlos en los deleites de la vida, pero seguíamos vacíos, ¿verdad? Mire cuántas personas están allí afuera, hermano, apartadas sin Dios. Pero usted y yo estamos aquí como un milagro de Dios. Dios nos ha escogido en medio de una generación mala y perversa. En más de 8,000 millones de habitantes. Que Dios nos haya escogido para que seamos sus hijos. Que nos haya escogido para que anunciemos, proclamemos sus alabanzas. Eso es un milagro de Dios. ¿Y cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Si usted puede en esta mañana y decir gracias por el milagro de la vida. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Quizás, hermanos, no estábamos en el plan de nuestros padres, no estábamos en el plan de nuestros abuelos, humanamente no estábamos en los planes de ellos, pero en el plan de Dios sí estaba. Entonces, hermano, lo primero es que Juan nació como un milagro de Dios. ¿Para qué? Para grandes cosas, ¿verdad? Ya lo vamos a ir desarrollando a través del mensaje. Lo segundo, hermanos, Dios lo escogió como un propósito. Entonces, primero nació como un milagro de Dios. Y segundo, hermanos, lo escogió como un propósito. Si lo miramos en nuestra vida cotidiana, Dios nos escogió
con un propósito. Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Antes de nacer, ya Dios sabía cuál era el cargo que usted iba a ocupar. Antes de nacer, ya Dios nos tenía destinados para que fuésemos profetas, porque profeta es aquel que profesa la fe, aquel que promueve fe, aquel que predica, que lleva la palabra. Alguien que hace algo externo. Lo externo, hermano, es el gran mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, Dios escogió a Juan con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ya leímos algunos textos. Lo primero era para preparar el camino del Señor. Ya estaba destinado. Juan, en pocas palabras, iba el antico de Jesús. Pero cuando le dicen, eres tú el que ha de venir, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? Y él dice, no, yo no soy. Yo ni siquiera soy digno de hincarme y amarrarle las sandalias. No soy yo el que ustedes esperan. Entonces, el propósito que Dios tenía en Juan era preparar el camino del Señor. ¿Qué más? El propósito que Dios tenía en Juan era preparar el pueblo para recibir al Mesías, para recibir al Señor. Por eso Él les hablaba con autoridad y les decía, arrepentíos, amén, y bautíces en cada uno de vosotros, amén, arrepentíos. Hablaba o bautizaba y predicaba el mensaje de arrepentimiento, que las personas estuvieran listas para recibir al Señor. ¿Cuál es el propósito que Dios ha hecho en cada uno de nuestras vidas, hermanos? La misión de cada uno de nosotros es llevar el mensaje, llevar la palabra a aquellas personas que todavía no han conocido de Dios. Prepararnos. Juan estaba preparando a la gente ¿para qué? Para cuando viniera Cristo, ¿cierto? Para cuando se manifestara Jesucristo, porque ya estaba, Jesucristo ya estaba sujeto a sus padres durante más o menos unos 30 años, ya estaba, pero él estaba como ese precursor de aquel que iba a venir a traer las buenas nuevas de salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, ya estaba allí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora como iglesia? Somos los que estamos preparando a personas para que cuando venga Jesucristo en las nubes a levantar la iglesia, lo que llamamos actualmente la segunda venida de Cristo, la segunda vez porque va a venir hasta las nubes. Entonces, cuando venga Cristo, que haya una iglesia que esté preparada. Esa es mi responsabilidad. Esa es la responsabilidad suya allí en su hogar, con su familia. Preparar a ese núcleo familiar. Si es una mujer, preparar a su casa, a su esposo, a sus hijos. Si es un hombre, como cabeza de hogar, con más vera, como responsable. Preparar a su familia. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice el versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. Léalo, por favor. Amén. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes, hermanos? Los débiles. ¿Los qué? Violentos. En otra versión dice los valientes. Pero mire lo que dice, comenzando el texto. Dice, desde los días de Juan, el reino de los cielos, amén, ¿sufre qué? Violencia. El reino de los cielos. O sea que cuán difícil, allí hay violencia. O sea, hay violencia, hermanos, para que usted entre, para que entremos. Hay una violencia tremenda. Hay un obstáculo tremendo. El enemigo no quiere que nadie se salve. El enemigo está buscando cómo distraer a la gente, cómo distraer a la iglesia, cómo mundanalizarla, cómo acabarla. El enemigo está infiltrándose, hermano, con el conformismo. El enemigo está infiltrando sus dardos con la tibieza, con la frialdad, con el desánimo. El enemigo está haciendo su trabajo ahí pausadamente. Pero por eso dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Se hace más fuerte.
O sea, en pocas palabras, se hace más difícil entrar. Se hace más difícil ser salvo en este tiempo, hermano. Hoy en día, qué difícil para que una persona se mantenga. Qué difícil. Hace mucho tiempo, hermanos, a una persona le decían, vea, le llamaban la atención y le decían, mire hermano, usted o hermana, usted está incurriendo en una falta. Y le llamaban la atención y esa persona agachaba la cabeza y decía, sí, ¿qué hay que hacer, pastor? No, pues usted tiene que quedarse en quietud. Por esa falta, un tiempo. Y esa persona decía, bueno, mi pastor, y se iba a clamar, se iba a orar, se iba a ayunar. Señor, levántame esta falta, levántame esta falta. Hoy en día, ¿qué? Para llamarle la atención a una persona por alguna falta que está cometiendo. Hermano, venga, camine, vamos y nos tomamos un café. ¿Un café? Toca hasta invitarlo a almorzar. Ya después de que está lleno, está contento, ahí sí decirle con mucho cuidado, si le cuides, hermano, lo que usted está haciendo no está bien. Mire que supe, lo he notado, que usted cuando ya llega a la iglesia, ya no se arrodilla a orar. Manito, yo lo quiero mucho. ¿Quiere más sopita? ¿Quiere otro juguito? Yo lo quiero mucho, hermano, pero lo estoy viendo ese déficit espiritual. Ya no veo ese primer amor, porque eso es lo que el Señor está diciéndole a la iglesia allí en Apocalipsis. Pero has dejado tu primer amor. ¿Y ese primer amor cuál era? Que llegaba temprano, adoraba a Dios, que llegaba a orar, que se quebrantaba a través de la adoración, de la alabanza. Pero eso ya se está perdiendo, hermanos, en la iglesia. Cualquier cosa saca a los hermanos, hermanos. Una frialdad. Tenemos a Dios en segunda o en tercera instancia. Ya no tenemos a Dios en el primer lugar. Y después nos preguntamos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó eso a mi esposa? ¿Por qué le pasó eso a mi esposo? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Es porque ya no tenemos a Dios en el corazón. Ya hace rato el Señor está afuera, hermano. Y el Señor dice ahí en su palabra, en la otra iglesia dice, déjeme entrar. He aquí yo estoy golpeando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Déjeme entrar. Pero allá adentro están en fiesta, hermano. Allá adentro cualquier visita nos saca de la iglesia. Cualquier cosa, hermanos. Cualquier cosa lo cambiamos por culto, hermano. Lo cambiamos por el culto. Viene el inconverso, hermano. Por eso felicito al hermano Duván en esta mañana. Amén. Trajo a su familia. Qué bendición. Así era yo cuando éramos miembros de la iglesia. Llegaba mi tía, llegaba mi primo, llegaba mi papá. Quien llegara, no me detenía para ir a la iglesia. Así fueran inconversos. Pero mi hijo hace 10 años no venía. Sí, papá. Sí, mamá. Sí, tía. Sí, tía, pero lo primero es Dios. Yo voy a ir a orar por usted. Vamos para la iglesia. Uy, no, mijito, vengo cansado. Usted sabe que yo soy católica, apostólica y a mí no me gusta eso. Ah, bueno, tía, no hay problema. Quédese aquí en casa. Ahí queda la nevera, ahí hay mercado. Haga el almuercito. Qué pena que no la pueda atender. Pero me voy para la iglesia. Y nos íbamos para la iglesia. Había veces llegaba y decía, no, yo quiero experimentar qué es lo que hace esta gente allá. Y vamos, y nos lo llevábamos para la iglesia. Pero qué terrible, hermanos, que hoy en día aún hasta los mismos cristianos llegan. Llega el papá cristiano, llega la mamá cristiana o llegan los hijos supuestamente cristianos y se quedan todos en casa, celebrando. Se van a piscina, se van al paseo de olla, se van al río. Qué triste, hermano. Mire cómo ha entrado la frialdad en la iglesia. El enemigo está luchando ahí, hermano. Está como león rugiente, buscando a ver a quién devora, a quién saca. Gente espirituales, hermano, hoy domingo no están en culto. ¿Dónde están? Por allá paseando porque hay plata. Claro, exceptuando al yerno de la hermana, amén. Él sí nos pidió permiso. No vaya a decir, ay, por ahí le echaron un vainazo apenas llegó. Amén, gloria al Señor. No. Ellos están allí también y yo sé que allá donde van, mínimo dicen vamos para el culto o vamos a levantar un altar, vamos a hacer una oración aquí por la familia que son inconversos.
Pero eso es lo que debemos de hacer. El verdadero cristiano en eso se distingue, hermano. Por eso se hace fuerte el reino de los cielos. Por eso cada día es más complicado entrar al reino de los cielos. Y si no hacemos esto, mire, Juan estaba preparando el camino a aquellas personas de aquel entonces para cuando viniera Jesús. Hoy estamos nosotros los predicadores preparando a la iglesia para cuando venga Jesús a arrebatar la iglesia, sea el día del rapto, ninguno se quede, sino que todos seamos levantados. ¿Y cuántos se quieren ir conmigo en el arrebatamiento, hermano? Miren lo que dice la palabra en primera carta de San Pedro, en el capítulo 4. Se lo voy a mostrar por la Biblia, que cada día esto se pone un poquito más difícil. No, eso ya estaba escrito 100 años después de Cristo. Amén. Ya estaba escrito. Ahí está la escritura. Ahí está la palabra. Pero yo quiero que usted la lea también conmigo. En primera de Pedro capítulo 4 versículo 16 al 18. Leemos al menos estos textos. Dice: pero si alguno padece por ser como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuántos han padecido por ser cristiano? Que le han cerrado la puerta, que no le hablan, que usted va al supermercado y dice: véndame una librita de arroz. No, no le vendo a usted arroz. No, porque usted es de otra religión. Véndame una librita de carne. No, no le vendo carne. Le echan ante los perros. ¿Amén? ¿Cuántos han padecido vituperio, que los han maltratado, los han llevado a la cárcel? Les han dado latigazos. 4 veces he sido azotado, dijo San Pablo, 40 veces 4, ¿sí? 40 veces 4 menos 1, o sea 39. Que él decía: bueno, si quieres denme 39, porque yo no soy digno de que me den 40. Que eso fue al Señor Jesús. Azotado. En cierta ocasión a San Pablo, hermano, lo llevaron, hermano, y lo dejaron fuera del pueblo, medio muerto. Todos creían que estaba muerto. Todos. ¿Y él qué hacía, hermano? Glorificar a Dios, predicar la palabra del Señor. Por eso, hermano, lo azotaron, lo apedrearon y lo dejaron fuera casi como muerto. Claro, todo el mundo dijeron: ya está muerto, ya dejémoslo ahí. ¿Sabe dónde estaba? Por allá, hermanos, escuchando cosas que le era difícil transmitir, hermano. Arriba en el reino celestial. Allá estaba, hermano. Fue por allá, hermanos, al cielo en ese momentico, pero el Señor le diría: bueno, vaya, porque allá lo necesitamos otros días en la tierra. Y lo incorporó, se levantó, todo azotado, pero no se quedó ahí, sino que se fue a predicar. ¿Alguno de nosotros hemos padecido así, hermanos? Yo pienso que ninguno. ¿Cuál es el padecimiento ahora? Porque no me dan un cargo, o porque me tienen quieto, porque no me saludan, porque fue que hablaron mal de mí. Y el que habla mal de mí, hermano, eso ya es un pecado mortal. Eso se va a ir para el infierno, ese hermano. Es que hablaron mal de mí, hermano. Me dijeron que yo llegué tarde al culto. Cuando no, pues sí, llegué un poquito tarde, pero no tan tarde. No tan exagerado. Dijo un tipo por allá en el Caquetá, le estaban echando fuera un demonio. Y le echaban fuera el demonio a ese hermano. ¿Amén? Y el demonio llegó y dijo: no, no me voy. ¿Por qué no se va? Y entonces dijo: no me voy, porque usted no tiene autoridad. Le dijo al líder que estaba echando fuera a ese demonio. Le dijo: pues no tiene autoridad. ¿Cómo que no? En el nombre de Jesús. Y le gritaba duro: fuera. Y el demonio dijo: no, porque usted la pasa pegándole a su esposa. No me voy. Usted la pasa pegándole a su esposa. Y entonces dijo: mentiroso. Y comenzó, y ya vinieron otros hermanos pastores. Y bueno, ya hicieron libre a esa persona. Y después por ahí mi hermanito se encontró con el hermano y le dijo: oiga, si es verdad lo que dijo el demonio. Dijo: no, eso es mentiras. Porque él dijo ahí que todos los días yo me la pasaba pegándole a mi esposa. Dijo: ¿pero usted le pega? Dijo: sí, pero por ahí de vez en cuando. Era un mentiroso ese demonio, ¿sí o no? Y así hay personas, hermano. Así hay personas todavía. Santo nuestro Dios. Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? A ser ejemplos, buenos esposos, buenas esposas, hermano. Buenas mujeres. No le dé lidia a su esposo, hermano. Sea una buena mujer, cumpla con su deber, con lo que la Biblia dice, y tendrá un buen esposo. Amén. Tendrá ese hombre contento. No echará ojo por allá para otro, porque no falta el esposo carnal también, ¿sí o no?
Ah, es que mi esposa como no me atiende, entonces yo voy a mirar para allí. Ay, sí, allí sí, mire, me sonríen, allí sí me quieren, allí sí. Y comienza el carnal ese a buscar por allá refugio en otro lado. Y entonces, ¿cuál es la excusa? Por culpa de mi esposa. No, hermanos, aquí los carnales se tienen que ir en el nombre de Jesús. O el de espíritu carnal, porque usted sí se queda. Amén. Pero esa carnalidad se tiene que ir, hermano. Santo nuestro Dios. Entonces, hermano, dice el versículo 17. Miren lo que dice el 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? ¿Cuántos no obedecen al evangelio? Hacen caso omiso a un mensaje como esto. Hermano, no quieren escucharlo. No se sujetan a Dios. Dice, yo sí me sujeto a Dios, pero no me sujeto al pastor. Hermano, la está embarrando. Porque Dios me puso como responsable de la iglesia. Como el ángel, dice la palabra en Apocalipsis, habla al ángel de Jehová, de la iglesia. Dios nos colocó como mensajeros, hermano, para la iglesia, para que vivamos, para preparar a una iglesia, para cuando venga Cristo no se quede ninguno, sino que todos podamos ser levantados. Bendito sea nuestro Dios. Entonces dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Escuchen, miren para acá los justos. Levanten la mano los justos, levanten las dos manos, diga, yo soy justo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Los justos, hermano. Si el justo, un justo, con dificultad se salva, una persona que hace justicia, una persona que ama a Dios, una persona que llega temprano a adorar, una persona que llega temprano a alabar a Dios, una persona que evangeliza, que lee la Biblia, que no se pierde culto todos los días. Pero no hay todos los días culto, no importa el día que haya culto y el día que no haya culto, algo hago en mi casa. Levanto un altar con 2 o 3 que hayamos allí, hacemos una oración, nos cogemos de la mano así como enseñamos a los niños pequeños. Ahí a los niños pequeños, diga, gracias Padre por este almuerzo, gracias por esta comida, te bendigo, súplele a todos aquellos, y les enseñamos a los niños. Hay niños grandes de 20, 30 años que hay que enseñarles también. Allá, hermanos, ellos mirando televisión ahí en la internet, por ahí haciendo cualquier clase de porquería. Y usted como mamá ya, ay Señor, ten misericordia de mi hijo, sálvalo. No, levántese mamá, levántese papá y diga, venga hijito, yo te quiero muchísimo. Usted sabía que lo quiero mucho. Sí mamá, pero sírvame más jugo. Sí, listo, le voy a servir más jugo, tome jugo. Yo te quiero mucho, mi hijo. Vamos a hacer un devocional hoy, mamá, pero yo no sé. Venga, yo le enseño cómo es. Acuérdese cuando usted iba a la escuela dominical. Venga, vamos a cogernos de la mano. Digamos, Padre Santo, yo te pido, y comienza usted a hacer la oración con el niño de 30 años, que está descarriado, que está apartado. Haga el devocional en la casa, hermano. Eso es un justo. ¿Qué hay de los que no lo hacen? Uy, Señor bendito de la gloria. Ay, ay, ay. Amén. ¿Qué hay de los que no lo hacen? El justo con dificultad se salva. Usted que tiene conocimiento de Dios es responsable en su casa, así no sea el cabeza de hogar, así no sea el esposo. Si es la esposa, la espiritual, entonces dice, vamos a hacer un alto en el camino. Apaguemos televisor. Escuchen esto, miren para acá. Miren para acá. Si me miran por ahí, si me alcanzan a mirar o me hago más cerquita. Usted que es madre, cabeza de hogar, o quizás usted la espiritual y el hombre muy poco, hermano, llega cansado, se tira a la cama o se pone a ver televisión. Saque un tiempito, dígale, bueno, vamos a apagar el televisor, porque esas son reglas que deben funcionar en casa. Porque, ¿qué es el alimento? Mire cuántas personas hoy en día no tienen alimento. Están sufriendo por allá en esas guerras en el Medio Oriente, hermano. No dejan pasar alimento y se muere la gente de comida, por falta de comida, por falta de líquido. Y usted tiene abundancia ahí en la casa, pero no lo valora. Más le da prioridad al televisor. Está comiendo ahí
ni siquiera sabe qué es lo que está comiendo y come y mire televisión, mire la novela ahí, uy, está buena y come y al último, ay, ya acabé, ni me di cuenta. Hermano, qué falta de respeto hasta con la comida que Dios nos da. Apague ese televisor, hermano, vamos a comer, vamos a orar. Uy, mamá, pero yo no sé orar, yo no sé. Ay, tanto sí, vamos a darle gracias a Dios. Papá, vamos a darle gracias a Dios. Y hace la oración como si ellos fueran bebecitos. Porque de hecho la Biblia dice, de cierto os digo que el que no naciere como un niño no puede ver el reino de los cielos. Eso lo dice Marcos 10:15. Si no nacemos como niños, entonces así sea viejo, así el nené sea de 40 años, pero si está en casa, hermano, dígale, hijito, te quiero mucho, vamos a orar. Y hace una corta oración. Si usted no sabe leer, hijito, hágame un favor, léame ahí un salmo, léame Proverbios, léame un evangelio, léame un texto bíblico y póngalo a leer la Biblia. Dios va a orar de esa manera, pero si no hacemos nada, hermano, ¿qué hacer con nuestros hijos que están apartados entonces? Hermano, le estoy dando un método. ¿Usted qué es justo? Claro, los que somos justos, ¿verdad? Porque dice que el justo con dificultad se salva. ¿En donde aparecerá el impío del pecador? Yo les he contado la historia de un muchacho por allá, hermano, que cayó en las redes, en la adicción del celular. Y eso ese muchacho es comiendo, hermano. Y es comiendo y es con el celular ahí. Y es comiendo y es con el celular ahí. Y dele, hermano. Yo come y es con el celular. Si la mamá se lo come así, eso es, hermano, atado al celular. Por falta de autoridad. Porque qué bueno que uno pueda decirle con respeto, esposo mío, sí, yo sé que usted es una persona muy trabajadora, que tiene muchos compromisos, pero vamos a comer, exigimos respeto en la mesa. De buena manera, no sé cómo se la va a ingeniar usted, mamá, pero usted le va a decir, amor, por favor, ya, deje descansar el celular, póngalo a cargar un ratico, vamos a comer. Hasta para la comida, hermano. Amén. Y si es la esposa o si son los hijos, no es que estoy haciendo tareas. Mire la bendición que Dios nos dio, toda esta comida, ese plato de arroz con ese pollo encima frito. Usted le echa salecita y dice, ay, qué rico, qué bendición, ¿cuántos no tienen comida? Gracias, Señor, por ese alimento. Pero, hermanos, no tenga como prioridad el celular. Cuídese de ese celular, cuídese de ese aparato que está enfriando, está metiendo tibieza, rebeldía a los hijos, a las mamás, a los papás, a los abuelos y a todos. Cuide el celular, la adicción del celular. Si es necesario, claro, sí, yo lo utilizo para filmar videos, ahí tengo mensajes en el celular, ahí tengo de hecho la Biblia, ahí tengo el reloj. Hoy le iba a regalar este reloj a un hermano, pero, amén, para que le ponga la pila porque vea, está parado, se quedó ahí como a las 8, santo Dios, y ya van a ser las 12. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo, hermanos? Si el justo, dígalo usted también, a ver, dígalo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si usted haciendo estas cositas que le digo, orando, ayunando, viniendo a todos los cultos. Si no hay culto ese día, hace el culto en casa. Si es fiel económicamente, si usted es fiel, es justo, hermano, es fiel. Si con dificultad, si usted hace eso con dificultad, usted y yo nos vamos a salvar. ¿En dónde aparecerá? El impío es aquel que estuvo en la iglesia, pero que hoy difama, hoy ya no quiere volver. El pecador es aquel que no conoce nada de Dios. ¿En dónde aparecerán esos que no lo hacen? Santo Dios, santo nuestro Dios, ¿cuánto damos la gloria a Cristo, hermano? Ser violento significa, dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:11, el texto. Amén. Ser violento significa no conformarse con una ocioso, no conformarse con lo que es, no conformarse con el pecado que le asedia. No es que ya me acostumbré a vivir así, no. Violento quiere decir buscar a Dios con hambre, aunque hayan obstáculos, aunque hayan dificultades. ¿Cuáles son los obstáculos? Que en la casa todos escuchan música mundana porque son descarriados
y son incrédulos. Esos son obstáculos, pero usted busca de Dios y de vez en cuando reúne a la familia. Quiero bendecir la familia, Dios nos quiere bendecir. Vamos a hacer un devocional y como pueda Dios la va a respaldar, Dios lo va a usar. Ser violento significa tomar decisiones firmes para dejar el pecado y seguir a Cristo. Tomar una decisión firme. Si ya no quiero vivir más en este pecado, ya no quiero vivir más en la mentira, ya no quiero vivir más en el conformismo, ya no quiero vivir más en el adulterio, ya no quiero vivir más en la fornicación. Tomar decisiones firmes, o sea, violento con el pecado y decirle, ya no más pecado. Tengo autoridad sobre el pecado, tengo autoridad sobre la mentira. No me voy a rebajar más con el pecado. Violento con las novelas, por eso dice, no velas. Violento con eso, hermanos, que daña mi mente, que daña mi tranquilidad. ¿Qué tiene una novela? Drogas, homosexualismo, adulterio, fornicación, violencia. Todo eso tiene esas novelas, hermano. No más, violento con todo lo que me quita el tiempo para Dios. ¿Cuánto tiempo usted dedica, hermanos, ahí mirando eso, mirando un celular? ¿Y cuánto dedica para Dios? Y así usted dice, ay Dios mío, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me bendice, es que Dios no hace nada. Mi mamá, mi papá ora por mí y todos oran por mí y yo oro y oro y oro y oro y oro y oro. ¿Cuál oro? No está orando es nada. Orar es que si usted mira el celular 2 horas y ora 4 horas, eso sería orar. Porque está superando, hermanos, el tiempo que dedica a cualquier otra cosa. Santo nuestro Dios. Hermanos, de Juan el Bautista, su ministerio fue muy corto. ¿Alguien me puede decir cuánto fue el ministerio de Juan el Bautista? Aproximadamente 1 año, año y medio. No alcanzó los 2 años, pero fue un hombre que marcó la diferencia. Bendito sea el Señor. Menos de 2 años. Mire, Juan el Bautista no hizo milagros, no sanó a nadie. Alguno viene a la iglesia y dice, yo vengo a ver si me sana, pero es que este pastor no sana a nadie, es que este pastor no hace milagros. Solo el hecho de que usted se mantenga aquí, eso es un milagro. Santo nuestro, bueno, digo por el calor, ¿no? Bendito sea el Señor. De Juan el Bautista no se escribieron libros como el profeta Isaías, profeta Amós, como Jeremías, Daniel. No se escribieron libros de Juan el Bautista. Bendito sea nuestro Dios. Juan dijo que era uno que, o más bien, no Juan, Jesús lo relató de esta manera. O miremoslo más bien el texto. Ahí en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 7. Mire lo que dijo Jesús de Juan. Ahí está. Mientras los mensajeros de Juan se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mire lo que dice Jesús de Juan, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, alguien, porque está haciéndolo en forma de pregunta, alguien que se deja mover por cualquier vientico, por cualquier llamado de atención, alguien que se deja mover porque le dicen, no predique más la palabra, cállese, ya no eres mi hijo porque eres evangélico, ya no eres mi mamá porque eres evangélica. Por alguien que se dejó mover por algo, está preguntando Jesús. Dice, mientras se fueron, digo, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el desierto. Lo que está diciendo aquí Jesús es, Juan no se deja sacudir por el viento. No se deja sacudir. Cuando viene el viento, sacude a la caña y la parte y trata de hacer cosas, desastres. Pero Juan no es una caña sacudida por el desierto, por los vientos. Usted no es una caña que viene un viento y lo sacude. Viene un terremoto y lo sacude. Viene un viento, viene una tempestad y lo sacude. No, usted es una caña que no se deja mover. Usted es un cristiano que no se deja mover. Usted es un cristiano fundamentado sobre la roca que es Cristo Jesús. Pueden venir pruebas, pueden venir luchas, pueden venir dificultades, pero nada ni nadie lo va a mover. Porque usted, su fe está en Dios.
Usted tiene puesta la mirada no en una misión, no en un pastor, no en un hombre, no en el líder. Usted tiene la mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. A Él damos gloria, a Él damos alabanza, a Él damos el reconocimiento. No se deje mover por las circunstancias, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Dice la palabra en el versículo 11. De cierto, en el versículo 11. 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, léalo por favor, entre los que nacen de mujer, el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Jesús está diciendo, no hay otro como Juan el Bautista. No hay otro como Juan. Juan no echó fuera demonios, ¿verdad? Juan no habló, no hizo milagros, no sanó a nadie. El mensaje de Juan era fuerte, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El mensaje de Juan era fuerte. Mire un poquito, quiero que miremos algunos, ya vamos a terminar aquí. Amén. Gloria al Señor. En el capítulo 3, miren lo que dice la palabra. En aquellos días, todos a ver, si encontraron capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Dónde predicaba Juan? En un desierto, a un día de camino, en un desierto, un poquito más caliente que acá, un poquito más caliente, más caluroso. ¿Qué hacían? Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje, hermanos? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan, el arrepentimiento. Pues este es de aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía, o sea, a un día de camino en el desierto, no era en el templo, no eran los mejores templos, a un día de camino, y salía a él, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor al Jordán. Salían a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Y Juan les hablaba allí y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, mira el mensaje, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Generación de víboras, imagínense el mensaje tan cortante, ¿cierto, hermano? A estos fariseos, a estos saduceos. Era un mensaje céntrico, hermano. ¿Quién puede predicar hoy así? Si hoy, hermanos, si hablamos desde la iglesia, desde un púlpito, hermano, hablamos acerca con relación a los problemas que muchas veces hay dentro de la iglesia. Si los hablamos es para mejorar, no para contender. Cuando hay contienda, cuando hay división en la iglesia, hermanos, y se amonesta a la iglesia y se les dice, mire, mi esposa es una de las que es muy directa para decir las cosas. Y eso a muchos les ofende, porque es directa, dice las cosas así, espontáneamente. Hasta a mí hay veces como que cuando le dicen a uno, ¿por qué dejó esas chancletas ahí botadas? Amén. Porque uno llega cansado y se quita la chancleta y las colocó ahí. Y ella pasó y se enredó y dijo, mira esas chancletas ahí botadas, recójalas. No seas desordenado. Y así le dice también a mi hijo, de vez en cuando que las dejamos. Amén. Es muy directo, hermano. Llega uno cansado y le dice a uno las cosas directas. Y eso a veces ofende. Y muchas veces ella se para y habla. Y entonces muchos se ofenden. Muchos se ofenden, hermano, por cosas muy insignificantes. Eso es lo que se necesita hoy en día. Juanes Bautistas que prediquen la palabra tal como está escrita. Yo admiro al hermano Stevens cuando me para por allá y dice, esos que están en el bazuco, yo también estuve, pero ahora usted que se deleita en el bazuco, deje esa porquería, esa inmundicia. Bueno, así es el estilo que él predica.
porque son muy pocos los que predican así amonestando, hermano, diciéndole a la gente la verdad. Termino con un pequeño testimonio de alguien que en una iglesia grande, y entonces querían que se convirtiera el rico de la cuadra, y por fin llegó el rico de la cuadra, y entonces el rico de la cuadra se sentó, como siempre llegan los invitados o los amigos y se quieren sentar en las últimas sillas. Amén. No, porque, y entonces uno no sabe si son cristianos o son inconversos, porque se sientan en las últimas sillas. Dijo alguien, no se sabía si era ave o era animal, refiriéndose al chimbilá. Sí, es que tiene como estilo de ave, como alas y todo, pero también tiene patas y tiene cara de animal. O sea, tiene estilo de ave y estilo de animal. Y así uno no sabe también cómo son algunos cristianos. Amén. Si son aves o son animales. Bueno, ese es otro tema. El hombre llegó y se sentó por allá en la última silla. El pastor cambió el mensaje. Dio un mensaje de esos bien amorosos, hermano. Bien amoroso, bien bonito. Para ver si atraía ese mensaje al hombre. Pero cuando terminó, el hombre se paró y se fue de primero. Y entonces el ujier lo paró ahí y le dijo, ¿qué tal le pareció, vecino? Bienvenido. ¿Qué tal le pareció el culto? Entonces el hombre dijo, no me gustó. Yo, no, eso no me gustó. Dijo, bueno, si a usted no le gustó buscar de Dios, y si no se arrepiente, usted se va a ir para el infierno. Dijo el ujier a ese vecino rico. Y el vecino salió, hermano, casi se va de rodillas, casi se va de boca. Piedro se fue. Cuando terminó, entonces el pastor se fue y dijo, ¿qué dijo el vecino? El vecino rico. El ujier dijo, no, que no le había gustado el mensaje, que no le había gustado nada. ¿Y usted qué le dijo? Dijo, no, yo le dije que no le gustaba buscar de Dios y no se arrepentía, se iba para el infierno. Uy, hermano, no, hermano, usted no me sirve como ujier. Lo puso en disciplina al pobre ujier, hermano. Lo puso en disciplina por su carácter, por su forma de ser. Un mes después llegó nuevamente el ricachón. Llegó, hermano, y se sentó en la misma silla. El pastor volvió y predicó, hizo el llamado. El hombre vino para acá, se arrepintió, levantó las manos, oraron por él. Y ese hombre dijo, ay, soy libre, estoy bien, gracias pastor, gracias iglesia, gracias hermano. Y entonces el pastor sacó pecho y le dijo, bueno, después ya hablando, le dijo, bueno, ¿y usted por qué llegó? O sea, ¿por qué se arrepintió? Dijo, no, yo ni le puse cuidado a su mensaje. Lo que me quedó grabado fue lo que el ujier me dijo, que si yo no me arrepentía, me iba para el infierno. Y duré un mes que no podía dormir ni comer, vea, estoy acabado, estaba atormentado todos los días, pero hoy ya soy libre, gracias pastor. Esos mensajes hacen falta, ¿verdad, hermanos? Mensajes de arrepentimiento. Y es que así Jesús dijo también, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, les decía a la gente, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de los apóstoles llenos del Espíritu Santo, ¿cuál era? Arrepentíos. Siempre hablar del arrepentimiento. Puede haber alguien en la iglesia que aún es bautizado, que aún ha predicado, que aún ha echado fuera demonios, pero no se ha arrepentido. Y por eso, hermano, dice, yo voy a la iglesia por ir, y si les gusta bien, bien. Y si no, pues, ¿qué? Me voy para otro lado. Mira, eso aquí hay 25 iglesias. Se podrá ir para cualquier otra iglesia, pero un día se va a dar cuenta, tendrá que darle cuentas a Dios, hermano. Amén. Y esas son piedritas ahí en el zapato, hermano. Y yo voy a la iglesia para hacer piedrita de zapato, a ver qué me dice el pastor. Y lo voy a hacer así que, hermanos, preséntense bien, vénganse bien afeitaditos y llegan todos chiverudos así. ¿Y qué pastor, cómo va? Amén. O sea, como piedrita de zapato ahí, hermano. No, hermanos, un día tendrá que darle cuenta a Dios. Yo me da alegría y le digo, amén, hermano, bienvenido, qué alegría verlo aquí en el templo. Algún día se va a arreglar. O al menos algunas veces les digo, hermanos, échele a un hermano allá que llegaba con esos zapatos todos embarrados y así, eso dejaba barro por todos lados. Un día yo les decía, hermanos, cuídese eso, limpie los zapatos allá antes de entrar ahí con un trapito ahí en el lavadero, límpielos en la casa del Señor. Y no lo hacía, hermano, más antes de sacudir. Amén. Pero un día, hermano, Dios lo tocó y llegó con los zapatos limpios y llegó con los zapatos embolados y hoy en día es pastor. Amén. Hoy en día es pastor, hermano. Ahí se fue arreglando el muchacho, bendito sea nuestro Dios.
¿Por qué? Porque le cedió al Espíritu Santo de Dios. Hoy en día nadie quiere ser como Juan el Bautista. Jesús lo mencionó y dijo, entre los nacidos de mujer no hay nadie. No hay nadie como Juan el Bautista. No hay nadie, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea el Señor. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Si con todo esto que hizo Juan el Bautista es el más pequeño en el reino de los cielos, ¿dónde va usted? ¿Dónde voy yo, hermano? A ver, si Juan el Bautista es pequeño allá, con todo lo que hizo, que le dijo a Herodes, fue capaz de decirle al rey, no siga viviendo en adulterio, porque eso está mal, se va a condenar, arrepiéntase. Y por eso Herodes se lo llevó a la cárcel. Por eso tuvo que ser decapitado. Pero desde la cárcel él le decía, no está bien vivir en adulterio. Y hoy se lo digo, hermano, si está por ahí viviendo en adulterio, porque adulterio ¿qué es? El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. No es solamente tomarla y estar con ella, ya adulteró en su corazón. Si está viviendo en fornicación y no se quiere arreglar, mire, a mí me alegra por ahí unos hermanos que les estamos dando el discipulado y dice, y ya tenemos listos los papeles, nos vamos a casar, yo amo a mi Señor, yo quiero servirle con excelencia al Señor. Qué bueno ese cambio, ¿verdad? Por eso si alguno está nueva en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Las viejas mañas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Colóquese de pie, yo soy nueva criatura. Aquellos que no se van a dejar mover por este mensaje, porque no faltará el que dice, uy, todo eso era como para mí, alguien le contó al pastor. No, a mí nadie me ha contado, el Espíritu Santo es el que está en mí. La palabra de Dios, yo le creo a la palabra, hermano. Arréglese antes de que sea demasiado tarde. No siga fingiendo ser un cristiano ahí mediocre. Arréglese con Dios, este es el tiempo, hermano. Hoy podría venir Cristo y se va a quedar, se lo aseguro. Arréglate con Dios, hermano. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Sea fiel, muestre que es un cristiano verdadero. Demuestre en casa, demuestre en la familia que usted es una persona que está dispuesta no solamente a ir a la cárcel como fue Juan el Bautista, sino a ser decapitado. Pedro era un hombre que hablaba y decía, si con dificultad el justo se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y Pedro tuvo que ser crucificado, pero él dijo, ni siquiera me crucifiquen como murió mi maestro, mi Señor, póngame al contrario. Y murió por una buena causa, hermano. Bendito Dios y Padre Santo de la gloria. No se deje mover por los impulsos de la carne, no se deje mover por lo que dicen. Quizás lo han criticado y por eso está desanimado. Quizás usted ve que no le sucede nada bueno en su vida. Está despreciado por la sociedad, se siente mal, se siente un mártir por lo que le está pasando. Este es tiempo de decirle, Señor, yo no me voy a dejar mover. Aquí estoy, aquí me quedo. No me voy a ir para ningún lado. Si quizás ha caído aquí, hermano. Muchos han caído acá. Cuando uno cae en un lugar, ahí mismo se levanta. Levántese, hermano, en el nombre del Señor Jesús. Hoy quiero orar para que usted no se deje mover, hermano. Si usted de verdad ni siquiera por su pensamiento ha pasado eso, usted dice, no, pastor, usted está equivocado. Yo no me dejo mover por las circunstancias. Yo no me dejo mover por nadie. Pues voy a comprobarlo hoy en su obediencia. Venga un momentico al altar. Por aquellos que dicen, yo no me dejo mover. Usted está dispuesto a seguir. Usted está dispuesto a decir,